Soy la estudiante Adrián Maniomi y junto a mis compañeros del grupo número 5, los cuales son Paredes Leonela, Morales Ana, Quispe Angélica, Silva Fabricio, Sobero Angeli y Chávez Ángel, le damos una cordial bienvenida a esta representación audiovisual. Antes de iniciar, quiero compartirles una frase motivadora. El respeto siempre contribuye, la violencia destruye. Respect always vice, violence destroy. Hoy representaremos el tema la violencia escolar. Es una de las problemáticas más graves en los centros educativos de Perú, ya que cada año el Ministerio de Educación registra casos de agresión física, verbal y psicológicamente entre los estudiantes, lo que muestra que en las aulas no son siempre espacios seguros, ya que en ellas también se producen los maltratos y la falta de respetos. Nuestro trabajo lleva por título la violencia escolar como reflejo de las desigualdades sociales y culturales. ¿Por qué buscamos explicar que muchos de estos actos de la violencia dentro de las escuelas no nacen únicamente ahí, sino que son resultado de las desigualdades sociales más amplias representadas en nuestra sociedad? Para profundizar esta reflexión, vamos a analizar el cuento El Vencedor del escritor peruano César Vallejo, una obra que relata la violencia escolar, el abuso, la humillación y el daño emocional entre los estudiantes que se le dan. A partir de esta lectura surge nuestra interrogante central, que sería cómo afrontar el problema de la violencia escolar en un contexto marcado por la desigualdad y la falta de empatía. Esta pregunta no busca una respuesta inmediata, sino que invita a analizar cómo las desigualdades influyen en la convivencia escolar y reflexionar sobre la importancia de promover la educación basada en la empatía, la igualdad y el respeto. También explicamos por qué elaboramos un ensayo sobre el tema, analizar también la violencia escolar, que permite comprender sus causas desde la literatura y reflexionar sobre su impacto a la salud mental y reconocer por qué sigue siendo un problema tan urgente y grave en nuestra sociedad. En este audiovisual les presentaremos el cuento y algunas escenas que representan situaciones y finalmente conectar con la obra literaria, con la realidad que vivimos actualmente, donde la violencia escolar continúa siendo un desafío que exige atención, compromiso de todos. Gracias. César Abraham Vallejo Mendoza es mundialmente aclamado como el poeta del dolor humano. Sin embargo, detrás de cada mito literario se esconde una vida llena de contrastes sorprendentes que pocos conocemos. En primer lugar, es impactante saber que el destino de este genio estuvo a punto de ser muy distinto, ya que sus padres lo presionaron para que fuera un sacerdote, lo cual explica las profundas referencias bíblicas en todos sus primeros versos. No obstante, Vallejo rompió este molde y buscó una formación dual en letras y derechos, una carrera que aunque incluso forjó su inquebrantable sentido de la justicia. Por otro lado, lejos de la imagen puramente intelectual, Vallejo tuvo una vida terrenal y compleja en su juventud, ya que sus compañeros lo apoyaban como machetón por su físico robusto, y antes de ir a París trabajó como cajero en una hacienda azucarera, donde era conocido por su gusto sibarita, por la patasca y los tallarines. Incluso su faceta artística fue mucho más allá de la poesía, ya que incursó por el teatro y escribió guiones en el cine con una temática política como Look Out, demostrando así ser un artista multidisciplinar y militante, comunistamente activo. Finalmente, su vida estuvo muy marcada, ya que por una tragedia casi mística, la cárcel injusta de 112 días en Trujillo no solo marcó, sino que partió en el lenguaje único de Trilce. Pero lo más escalofriante de su capacidad profética, vivió en la pobreza extrema en Europa, ya que llegó a rogar y suplicar por 20 francos para pagar un hotel. Vallejo predijo su propio final en un poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, asegurando que moriría en París con un aguacero, y efectivamente falleció un Viernes Santo con una llovizna, cerrando así el cielo de una vida donde el arte y el sufrimiento fueron inseparables. Gracias. Buen día, compañero, buen día, profesor. Voy a hablarles sobre la presentación del contexto histórico y del argumento del Vencedor, escrito por César Vallejo. La historia se sitúa en un pueblo andino donde se nota la diferencia social entre las familias. Aunque los niños estudian en el mismo colegio, sus vidas no son iguales, son completamente diferentes. Juan Juncos proviene de un hogar pobre y Cancio de uno más acomodado. Estas diferencias influyen en cómo se relacionan y cómo los demás los tratan. En el contexto histórico, estudios recientes muestran que la obra de Vallejo sigue siendo muy analizada en 2025. Sus textos continúan destacando temas como la injusticia social y las difíciles condiciones que enfrentan las comunidades rurales en El Vencedor. Estos temas aparecen representados a través de los conflictos entre los escolares. El argumento cuenta cómo Juncos y Cancio terminan peleando por la presión de sus compañeros. Aunque Juncos gana, no recibe apoyo ni reconocimiento. En cambio, se siente solo y herido. Cancio, aún perdiendo, recibe cariño y atención del grupo.
En cuanto nos deja un mensaje claro, ganar no siempre trae felicidad y la actitud del grupo puede convertir al verdadero vencedor en quien más sufre con esta historia. Vallejo critica la desigualdad y nos muestra cómo la sociedad puede influir en nuestras ideas sobre el triunfo y el fracaso. Gracias. Bueno, yo le voy a decir las 3 escenas del cuento que cómo la violencia escolar se refleja en la desigualdad social y cultural. Esto nos hace entender que la violencia no solamente es física, sino que también es económica, social y desigualdad. La primera escena es la desigualdad social y la burla. Se dice que la primera escena que el protagonista es muy burlado por sus compañeros, ya porque él viene de una familia muy humilde y por su forma de vestir. Y también le hacen sentir muy inferior. Esto se demuestra cómo la desigualdad económica se puede reflejar dentro de las escuelas y se convierte de una forma muy violenta. Bueno, la segunda escena es el abuso del poder. La segunda escena se demuestra que el alumno más fuerte del salón usa su fuerza para poder intimidar al protagonista, lo empuja y lo obliga a hacer cosas que no quiere. Aquí vemos cómo el poder físico se puede convertir en una violencia, produciendo a la idea de que el más fuerte puede dominar al más débil. La escena 3, que es la injusticia y la autoridad. La tercera escena se dice que el profesor injustamente culpa al protagonista durante una pelea, ya por no poder escuchar la versión real. Esto representa una violencia institucional, ya que puede afectar especialmente a los estudiantes más vulnerables o los más. Ahora hablaré sobre el análisis y la problemática sobre la violencia escolar y cómo esta afecta directamente el bienestar y la seguridad de los estudiantes. Según el reporte emitido por TV Perú Noticias, el 20 de septiembre de 2023 se dio a conocer un caso que refleja claramente la gravedad de la violencia escolar en el país. Esta situación ocurrió en el Colegio Virgen del Carmen de Rímac, donde una estudiante de 5º grado fue víctima de agresiones constantes por parte de sus compañeros. Durante varios meses lo golpearon, lo insultaron e incluso rompieron sus pertenencias. Lo más preocupante es que a pesar de que la familia denunció lo que estaba pasando, la intervención de las autoridades del colegio no fue inmediata ni siquiera efectiva. En este caso nos permite analizar que el problema no solo se limita a la agresión entre estudiantes, sino también a la falta de respuesta oportuna de parte de la institución. Cuando no se actúa a tiempo, la víctima queda desprotegida y la violencia sigue normalizándose dentro del entorno escolar. Por esta razón, este caso refleja directamente y se relaciona con el objetivo 16, que busca promover la paz, la justicia y fortalecer las instituciones sólidas. En este caso, la institución educativa no logró actuar de manera eficaz para prevenir la violencia ni para proteger a los estudiantes, lo que va en contra de lo que plantea este objetivo. El ODS 16 nos recuerda que las escuelas deben ser un espacio donde se sientan seguros, donde exista una convivencia pacífica y donde se atienda los conflictos con responsabilidad. Gracias. Buenas tardes, soy el estudiante Angeli Sobero y voy a hacer la entrevista sobre la violencia escolar. ¿Usted qué piensa sobre la violencia escolar en la actualidad? Actualmente la violencia escolar no tiene un estrato social definido, ¿no? Puede ser en clase media, en clase alta, se da en todos los estratos sociales, ¿ya? Actualmente existe una mayor cantidad de violencia dentro del sistema educacional en los diferentes niveles, primarios, secundarios, ¿ya? Actualmente también se le llama bullying. Puede ser la violencia de género, violencia psicológica, agresiones entre los compañeros, hasta muchas veces se dan también las agresiones por parte de los profesores a los alumnos. Actualmente se encuentra en un nivel muy desproporcionado a lo que era anteriormente, ¿ya? Básicamente los alumnos están desprotegidos en el tema de la violencia, tanto psicológica, que es la que actualmente más hay incidencia de casos, ¿ya? Y que muchos de los cuales la persona cuando se siente agredida psicológicamente toma decisiones incorrectas y se propicia lo que es un suicidio colectivo o muy marcado en los diferentes tipos de nivel social que existe actualmente, ¿no? Ahora el Ministerio de Educación no toma las cartas correspondientes
¿ya? No hay una campaña muy agresiva como debería haber para poder controlar el tema de la violencia. Lo que se buscaría es que haya una mayor capacitación tanto para el personal docente como también para los propios alumnos y también los padres, ¿no? Para que no haya ningún para que no siga creciendo el tema ¿cómo se llama? De la violencia en la educación, ¿no? Esperemos de que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pueda llegar a solucionar este tipo de problemas. Ok, muchas gracias. Ahora les voy a explicar nuestra infografía y nuestra historieta y cómo se relaciona con la problemática principal de nuestro trabajo, que es la discriminación social. Primero, en la infografía trabajamos el tema del abuso de poder, ya que este también es una forma de discriminación. Para elaborarla, primero investigamos qué es el abuso de poder, por qué se produce y cuáles son sus consecuencias. Luego organizamos la información en partes claras, causas, consecuencias y soluciones. La intención fue mostrar que cuando una persona utiliza mal su autoridad puede dañar emocionalmente a otros, generar desigualdad, injusticias y ambientes negativos en la sociedad. También incluimos soluciones como la denuncia, la educación en valores y el respeto a los derechos humanos. En cuanto a la historieta, contamos la historia de Lucía, una niña que llega a una escuela nueva usando su vestimenta tradicional. Al inicio, algunos compañeros la miran diferente, hacen comentarios y la excluyen, lo que le hace sentir mal. Sin embargo, después otros niños se acercan a ella, la escuchan, conocen su cultura y valoran sus costumbres. Al final, todos terminan integrándola con respeto. Con esta historia quisimos representar cómo la discriminación social afecta emocionalmente, pero también cómo la empatía puede cambiar una situación negativa. Tanto la infografía como la historieta muestran que la discriminación social sigue presente en nuestra sociedad y puede manifestarse de distintas formas. Además, se relaciona con el ODS 16, que busca promover la paz, la justicia y el respeto entre las personas. Con estos trabajos queremos invitar a reflexionar sobre la importancia de tratar a todos con igualdad, respetos y sin prejuicios, porque todos merecemos oportunidades y un trato justo. Para finalizar la exposición del grupo número 5 y presentar una síntesis sobre la violencia escolar a partir del cuento El vencedor del César Vallejo y los aportes del grupo número 5. Primero se destacaron los aspectos poco conocidos de la vida del autor, resaltando su formación en Trujillo y cómo ésta influye en su pensamiento crítico y en su enfoque social de su obra. Luego se analizó cómo el cuento El vencedor, las diferencias sociales afectan a los personajes tanto Junco y Cancio, mostrando que ganar una pelea no significa sentirse apoyado o satisfecho. También se revisó un poema que evidenció la soledad, explotación laboral y la desigualdad, reforzando el contexto de la injusticia. También se abordó un caso real de violencia escolar relacionado con el ODS 16, que mostró la falta de respuesta institucional y la importancia de garantizar entornos seguros. Además, incluyó la opinión de un familiar, resaltando el impacto emocional que sufren las víctimas. Finalmente se explicaron dos trabajos, una infografía sobre el abuso de poder y una historieta sobre la discriminación social, ambos orientados en la reflexión sobre la inclusión, el respeto y la justicia. En conclusión, se evidenció que la violencia escolar afecta emocionalmente, genera desigualdad y pueden convertirse al ganador en quien más sufre. Se recomendaron acciones como promover el respeto en apoyar a las víctimas, fomentar el diálogo sobre la empatía y comprometer a los docentes y familias para prevenir estas situaciones. Gracias.